versículo número 1. ¿Lo tenemos, hermano? Bien, vamos a leer la palabra del Señor. Y bienvenidos todos, ¿verdad?, los que nos escuchan. Seguimos dándole continuidad, hermanos, a la segunda parte del tema de la apostasía. Dice así la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: Pablo, apóstol, entre paréntesis dice, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios del Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén, hermanos. Bien, ya hemos orado por la palabra. Puede tomar su asiento. En esta, hermanos, segunda ocasión o segunda parte, mejor dicho, que vamos a, hermanos, a iniciar y finalizar, hermanos, el tema de lo que es la apostasía en los últimos tiempos. Y ya, hermanos, habíamos explicado el jueves anterior de que era una apostasía, que era un apóstata, los síntomas, hermanos, o los frutos, hermanos, de un apóstata. Pero en la segunda parte, hermano, yo quiero explicar algo interesante. Debido a que la palabra apostasía, hermano, significa caerse del fundamento o rebelarse contra Dios. Es decir, hermano, dejar el lugar que Dios nos ha dado o la fe que nosotros hemos tenido como una creencia, no por vista, sino por el Espíritu Santo. Pero ahora, hermanos, tomaré como una referencia la historia o la escena en que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. Y los Gálatas, hermano, como se les conocían los galos, así como se les conocía, hermanos, anteriormente los galos, era todo, no era directamente, hermanos, como una ciudad, sino que eran, hermanos, especialmente casi todas las regiones de Asia Menor, de Iconio, Listra, Derbe, Pisidia de Antioquía, Pisidia de Siria, y todo eso, hermano, consistía en la parte de Asia Menor, que se le conocía como Galacia o Gálata, como ya lo dice, hermano, la Reina Valera. Entonces Pablo, hermano, le habla a una iglesia que él funda, hermanos, allá en el capítulo número 15, 14, 15, 16, hermano, del libro de los Hechos. Entonces Pablo, hermano, se presenta a sí mismo y usted va a ver que él dice, lo saluda Pablo, dice, el apóstol de Jesucristo. Pero hay algo que necesito que entienda.
dice Pablo apóstol, y entre paréntesis dice, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo tiene, hermanos, que referirse explicando, hermanos, qué es lo que él es? Ahora le voy a explicar por qué. La palabra apóstol es una palabra que viene de la raíz o de la palabra apóstolos. Y la palabra apóstolos es una palabra que significa testigo, hermanos. Y Pablo tiene una referencia en respecto a esta palabra, que él no está hablando de un testigo de Cristo, porque él no lo fue. Porque testigo ocular era alguien que había visto las maravillas de Cristo y había visto palpablemente a Cristo. Entonces, ¿cómo es que él se llama apóstol? Porque la palabra que él ocupa, que hermano se traduce como el enviado de Jesucristo, ya hermano tiene otra forma de ver. Ya no es un testigo, sino que es un apóstolos, que es, hermano, un enviado en otra traducción. Entonces, Pablo está hablando de que él no es alguien que estuvo, hermano, con Cristo, pero que sí, inmutablemente él dice de que, hermano, camino hacia Damasco, vio una luz, hermano, que lo tiró al suelo, y no sabemos si estaba en el caballo o no estaba en el caballo. Pero lo que Pablo dice allá en Hechos capítulo 9, que oye una voz que le dice: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y más adelante el Señor le dice: Ananías, me es necesario que vayas. Y ahí está un hombre que se llama Saulo. Y él, hermanos, inmediatamente se pone como una forma rebelde, ¿verdad? En decir: pero si es el perseguidor de la iglesia, está ciego, y si ya lo dejaste ciego, ahora mátalo. Y le dice el Señor: no, ve y imponle la mano. Oiga la palabra: porque instrumento fiel es este. Ahora, esa palabra instrumento en el griego es vasija. Oiga bien, recipiente. Entonces, ¿de qué estaba hablando, hermano, la traducción griega? Estaba hablando que el apóstol San Pablo iba a ser un recipiente que Dios iba a usar para proclamar el evangelio a las personas gentiles y no judías. ¿Por qué estoy hablando esto? Estoy hablando esto porque él es el pregonero del evangelio. Y me voy tomando la tarea de explicar esto para llegar al punto de la apostasía, la parte número 2. Entonces, en el capítulo 13, 14, 15, 16, Pablo tiene el primero y el segundo viaje misionero, y ahí es donde él funda estas iglesias. Y él empieza a hablar, hermanos, de un evangelio. Pero mire, nosotros procesamos ser evangélico, gritamos ser evangélico, cristiano y todo. Pero hermano, realmente, ¿quiénes sabrán qué significa realmente el evangelio, hermano? ¿Quiénes realmente de los que están aquí sentados hoy sabrán, hermanos, qué significa verdaderamente el evangelio? Y yo quiero, hermanos, con la Biblia se lo voy a demostrar que el evangelio es lo que le voy a decir. Isaías 61 dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Ahora, estas palabras son literalmente de Isaías, pero se están profetizando para el Mesías, Jesucristo. Y él mismo lo va a citar, hermano, allá cuando le dan la oportunidad de leer el pasaje de Isaías. Y él, hermano, no es casualidad, sino una totalmente, hermanos, y absolutamente verdad, que lo que él está diciendo, que es este pasaje de Isaías 61, él está, hermano, proclamando lo que él ha venido a hacer. Y es así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Dice Jehová, número 1, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Qué es el evangelio? Es buenas nuevas. Algo, hermanos, por ejemplo, cuando hablamos de buenas nuevas, estamos refiriendo, hermanos, a una noticia que va a alegrar, a una noticia que va a traer paz en medio de un dolor, a una noticia que va a traer alegría cuando hay tristeza. Entonces, aquí, ¿de qué se refiere
hermanos, el pasaje de Isaías está hablando de lo que es el evangelio, de lo que se trata. Y él dice, hermano, me ha enviado para predicar buenas nuevas. La palabra, hermanos, griega significa buenas noticias. El evangelio significa buenas noticias. Y sigue diciendo, dice, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, ¿qué es el evangelio? El evangelio es traer buenas nuevas a la vida del creyente. Entonces, ahora, basándome en lo que, hermano, Pablo empieza a predicar, entonces él dice de la siguiente manera: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Entonces, él está sorprendido. En otra ocasión, en otra versión, dice así: estoy fascinado de que ustedes se hayan apartado del evangelio que yo les he predicado. Entonces, notes esto: para seguir un evangelio diferente, dice Pablo, no que haya otro, sino que hay, oiga bien, sino que hay, dice, algunos que os perturban. La palabra perturbar se la voy a explicar qué es, ponga atención. La palabra perturbar viene casi de la derivada de la palabra turbar, casi lo mismo, que es cambiar, inestabilizar o destabilizar, un modo de pensar. Por ejemplo, usted puede estar pensando de que, hermano, por decirlo así, el mes de diciembre va a estar un clima frío, helado. Pero en realidad, hermano, viene otro y le dice: mira, fíjate que acabamos de ver el pronóstico que dice de que el clima del mes de diciembre no va a estar helado, sino que va a ser cálido. Entonces, lo que hace esa persona no es ayudar, es perturbar, por la razón de que quita el pensamiento y la creencia para, hermanos, implementar otra base que no es la correcta. Esto es lo que Pablo está enseñando. Y por eso me quise basar la segunda parte de la apostasía, porque Pablo está diciendo, dice, no que haya otro evangelio. O sea, no están pensando ustedes que lo que les van a predicar o lo que les están enseñando es otro evangelio, no, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, dice el apóstol Pablo. Mas si aún, dice Pablo, si aún de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, ¿de qué se trata esto? Y aquí voy a entrar ya con la apostasía. Se trata de que nadie puede poner un fundamento sobre otro. Dígame usted algo. ¿Alguna vez usted ha visto que un albañil le ponga un fundamento a otro fundamento? ¿Se puede hacer eso? A ver, dígame, varones que conocen un poquito de esto. ¿Se puede hacer eso? ¿Se le puede poner a una columna otra columna encima de la columna? No se puede. Porque hay una sola columna, un solo fundamento para poder, hermanos, construir una casa. Entonces Pablo está diciendo lo mismo. ¿Quién va a poner otro evangelio sobre el evangelio que yo les he enseñado? Y no es que se los enseñé de hombre, se los enseñé de parte de Cristo. Porque aquí viene Cristo a dar vida, aquí vino Cristo a libertar, aquí vino Cristo a sanar. Ahora, fíjense esto. Por eso le expliqué un poquito qué era el evangelio. El evangelio no es que usted procese andar una falda larga. Usted probablemente le puede andar. Probablemente puede andar una manga larga si es posible. Pero usted por dentro anda legiones de demonios y no buenas nuevas. O sea, eso tiene que entenderlo usted. Usted puede andar, hermanos, quizás una corbata, una Biblia, una señal en su cabeza. Pero eso no significa que usted sea evangélico. ¿Cómo no, pastor? Porque los evangélicos nos vestimos así. No, te equivoca.
Ser evangélico es allá afuera dar fruto digno de arrepentimiento. Amén. Pero no es simplemente decir, mire, yo pertenezco a la iglesia tal. De veras. Sí, y usted es cristiano por la gracia de Dios. Y Dios le diga a usted en su corazón, mentiroso, tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Entonces, porque el evangelio es buena, es decir, cambiar nuestra forma de pensar. Es decir, si yo antes era odioso, asesino, violador, de todo, esos pensamientos ya no tienen que estar en su mente. Y si todavía están, usted cambió de ropa, más no de corazón. Amén. Entonces, ahora viene Pablo y dice, oiga esto, él habla de algunos, pero la pregunta es, ¿a quiénes se está refiriendo Pablo cuando dice algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio? Ahora yo se lo voy a explicar. ¿Qué le dije que era la apostasía? Separar, alejarse, cambiar, disertar o caerse. Entonces, ¿qué significa? Es cambiar el evangelio que ya está establecido. Bien, ahora, ¿dónde se da, hermano, la escena de la apostasía dentro de las primeras iglesias en Galacia? En el capítulo 14, 19 dice así. De Hechos, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando de que estaba muerto. Nótese algo. Por eso no tenemos que sorprendernos que hay gente que está en contra del evangelio. Usted debería sorprenderse que sus vecinos que no son creyentes estén de acuerdo en el evangelio cuando ellos, hermanos, estén viviendo una vida de pecado. No, al contrario, sus vecinos van a sentir amarga la palabra. Sus amigos van a sentir amargo la palabra. El que, hermanos, anda en la mentira sentirá amarga la verdad. El que anda en el pecado sentirá amargo la verdad. ¿Por qué no tiran piedras cuando hay una discoteca? ¿Por qué no tiran piedras cuando hay un nightclub? Pues sencillamente porque es algo que agrada a la carne del hombre. Pero siempre que la verdad prevalece sobre la mentira, habrá gente que va, hermanos, a despreciarla y a perturbarla a su nombre. Entonces, ¿a dónde está la apostasía aquí? Ahora le voy a explicar. La apostasía está en que Pablo venía enseñando el evangelio. Número uno, el evangelio ya no consistía en circuncisión. Ya les he explicado que la circuncisión era, hermano, la señal de pacto que hizo Dios con Abraham y había de, hermanos, arrancarle, hermanos, o cortarle el prepucio, hermano, del miembro del niño. Ya usted sabe de qué me estoy refiriendo. Y esa era la señal de pacto. Pero ahora viene Pablo y dice él que ya la circuncisión ya no es, hermano, en el pacto de Abraham, sino que la circuncisión es ahora la señal del evangelio que es, hermano, sellado por el Espíritu Santo. Esa es la señal de un evangélico. Ahora bien, pero vienen los judíos, y pongan atención a esto, vienen los judíos y ellos lo que hacen es lo siguiente. Pongan atención a esto. Miren, nosotros creemos en Jesús, pero quiero decirles que Jesús no es suficiente para ustedes, sino que tienen que circuncidarse por el simple hecho de que no es suficiente Jesucristo. Entonces ahí ellos venían perturbando la mente. Pablo les acababa de decir: necesitamos a Cristo para salvación porque Él es nuestro Redentor. Y ellos estaban diciendo: no es suficiente Cristo, sino que hay que utilizar otros métodos para que te pueda salvar. Ahora fíjese, hermanos, cómo le voy a encajar ese tiempo con el tiempo de ahora. Y ojalá que preste atención a lo que le voy a predicar. Le voy a enseñar en qué podemos aplicar esto que estamos viendo en Hechos 14 en la vida actual. Es lo mismo pero en diferente payaso. ¿Por qué? Porque ahora hay, hermanos, apóstatas que dicen de que para ir al cielo hay que pactar con el Señor. Y ahí es donde dicen algunos: necesitas entregar tu casa, necesitas entregar tu carro, necesitas entregar esto y lo otro, porque ya Jesucristo no es suficiente para salvarse. Mentiras, falsedades. La Biblia dice claramente que Jesucristo es el único que puede dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos le pueden alabar esta noche? Entonces ya no. Está bien, hacete evangélico, pero te voy a aclarar que Jesucristo no es suficiente. Necesitas otras cositas extra. Eso venía, claro, para el neófito es terrible esto. ¿Por qué es terrible?
Porque ellos venían de estar escuchando a Pablo que hablaba de un evangelio, de buenas nuevas. Ya no hablaba de circuncidarse, ya no hablaba de la ley, ya no hablaba acerca de guardar el pacto de Moisés y Abraham. No hablaba nada de eso. Hablaba, de un evangelio que cambiaba, que transformaba y que era un nuevo pacto. Pero ellos venían trastornando la predicación del apóstol Pablo. Entonces, nótese una cosa, y lo prediqué en unos matrimonios que, hermanos, tuvimos ahora por la mañana, y le explicaba: la serpiente aparece cuando ellos hayan casado. Entonces, ¿qué significa? Todo lo que es plan de Dios perfecto, aparece el diablo después para venir a contaminar o a destruir lo que Dios viene armando. Entonces, eso es lo que Pablo viene, hermano, queriendo explicar a los Gálatas. Y les dice: me estoy fascinado, estoy sorprendido que como que ustedes se dejaron engañar por estos perturbadores. Y no es que hay otro evangelio, es que estos vienen perturbando el evangelio, enseñando doctrinas de hombre y que no son permitidas, que no son agradables. Entonces Pablo mire que se ganó Pablo por, hermanos, querer, hermanos, aclarar y predicar el evangelio, apedrearlo. Los de Iconio, los de Listra, los de Denver venían persiguiéndolo hasta que lo apedrearon. Pero qué lindo, hermano, es cuando hay hombres firmes en el evangelio, que ni los comentarios de una persona, hermanos, negativos hacia uno, hacia la iglesia, pueden detener los planes perfectos de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Porque los opositores no eran inconversos, eran judíos. Los opositores no eran gente, no eran satánicos tampoco, hermano. No eran hermanos de los crismas ni tampoco de los celtas. Eran judíos que procesaban amar al Señor. ¿A dónde está la oposición más grande de la apostasía? No afuera, sino adentro. Y por eso es necesario que usted, hermano, se quita la cera y abra bien el oído. ¿Me está entendiendo? Abra bien el oído. Porque usted en cualquier momento se va a topar con un apóstata y le va a empezar a decir, como aquella religión que se llamaba Creciendo en la Gracia, pero yo le llamo la de Gracia, de José Luis Miranda. ¿Qué enseñaba la religión de José Luis Miranda? Enseñaba de que es esto, como hay una carta que dice el apóstol Pablo: porque con el hombre interior sirvo a Cristo, mas con el miembro sirvo al pecado. Entonces, viene hermano, estos apóstotas, y lo que hacen es esto: sacan de contexto el contexto que pretenden hacer un pretexto, y de esta manera, hermanos, distorsionan. Entonces les había enseñado: salvo, siempre salvo. Yo me topé con uno y me dijo: mire, hermanito Guillermito, me dijo, quiero decirle de que usted está equivocado. Y él había andado conmigo ya, hermano, en la iglesia también. Usted está equivocado. A usted le han enseñado de que el hombre tiene que tener una sola mujer, pero no. Uno puede tener 4, 5, 6, 7, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 500, 600, 700 mujeres y llegar a 1000 si es posible. Y no le va a pasar nada, porque el cuerpo se le va a podrir, pero el alma se va a salvar. No. Ese no es el evangelio de Cristo. Ese no es lo que enseñó el Señor. En más hebreo dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Va? Pero fíjese, el hombre danzó a la par de nosotros, cantó y habló lenguas también. ¿Cómo es que logra pasar esto? Por lo mismo. Porque hay personas que se logra, hermano, que se deja persuadir de las mentiras apóstatas de otros. Por eso les he traído este mensaje. Pablo tiene que pararse en el firme y le dice: hombre, me temo que ustedes en balde les he enseñado. A veces un pastor puede pensar y decir: mire, usted nunca cambia. Yo ya estoy aburrido de hablarle a usted. Ya estoy aburrido de las mismas y la misma. ¿Cuándo va a cambiar? Y probablemente nunca. Pablo le está diciendo la misma expresión: me temo que a ustedes en balde les he enseñado. Pero él no se refería al comportamiento pecaminoso, se refería a la parte doctrinal de la iglesia. Porque ya estaban unos pensando: hay que circuncidarnos. Y lo peor de todo es que quienes les estaba diciendo no era gente judía directamente, era a gente gentil. Entonces ahí es donde entran los mecanismos para que la gente se salve. Mire, yo le voy a decir algo aquí ahora hoy a usted. ¿Qué se necesita para que usted se salve? Nunca se ha preguntado y no se ha hecho esa pregunta.
¿O será que usted no piensa su salvación? ¿Cree que usted es inmortal y es He-Man en esta tierra? ¿Qué se necesita para salvarse? ¿Cuáles son los requisitos que hay que tener para poder ser salvo? ¿Qué es lo que Jesús enseñó? Que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de quién. Y está claro, Mateo capítulo 7, 21. Está clarito, hermano. Si vosotros, dice la Biblia, si ustedes oyen y ponen en práctica mi palabra, yo lo compararé a un hombre prudente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para salvarnos, hermanitos y hermanas? ¿Cuál es el primer requisito? El primer requisito: se necesita aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Ese es el primero. Pero no termina hasta ahí. ¿Cómo no, pastor? La Biblia dice que el ladrón que estaba a la par de Jesús, por haber creído, el Señor lo salvó. Un momento, ahí voy a detenerme yo. Es fácil minimizar la salvación, así, fácil. ¿Me salvaré por venir a una iglesia? No, probablemente más se condene en el infierno. ¿Qué es lo que me va a salvar a mí entonces? Porque el problema es que la apostasía se trata de eso, de transgiversar la palabra. Y usted se fija, los apóstotas que enseñan. Hace poco vi un video yo, y me voy a reservar el nombre porque ya ni vale la pena estar hablando de estos brujas ya y brujos, hermano. Pero dijo alguien por ahí: a punta de dólar te meto al cielo. A punta de dólar te meto al cielo. O sea que ahora el Señor tiene que ayudarle a salvar, porque ya no puede salvar por sí solo. Y qué casualidad que para salvar hay que pactar con dinero. Dijo, hermanos, el director del canal de Enlace, dijo, aquí en Enlace dijo, primero la plata y después la salvación. Dios mío, hermano. Qué fácil es hacerle creer a la gente de que con una pequeña obra monetaria hará que su alma se salve y su nombre esté escrito. No es así como Pablo lo enseñó. Pablo no enseñó de esta manera el evangelio, ni tampoco el Señor Jesucristo. Jesús dijo: en esto se conocerá y que son. ¿Y qué dice lo demás? Cuesta decirlo, va. Un mandamiento nuevo os doy: que amarás al Señor tu Dios. Y luego dice a tu prójimo. Entonces, fíjese que el evangelio no es simplemente, usted ya pertenece a una iglesia, sí, ya usted es salva. No es así. Mire, usted para salvarse, lo único que necesita, entregue las llaves de su carro. Con mucho gusto, venga, aquí le doy yo el Mercedes-Benz que tengo, el BMW. Y no importa no importa. Eso enseñaba José Luis Miranda. Y fíjese una cosa usted, José Luis Miranda primero dijo que era el anticristo, después dijo que era el Cristo. Por Dios, ¿y qué es este entonces? Pues, ¿qué era? Porque ya murió. Y luego de ahí nació otra secta que, hermano, salió otra chiflada por ahí diciendo: yo soy Lisbeth Melquisedec, la esposa de Jesucristo. Ve usted cómo viene transversándose todo. No estoy hablando, hermano, de los testigos de Jehová, no estoy hablando de los mormones, estoy hablando de los que nacieron en iglesias pentecostales evangélicas. A eso me refiero yo, la apostasía, a cambiar el modo de pensar, a cambiar el estatuto, el fundamento, que no se puede cambiar porque ya está establecido. Yo le voy a decir en 2 palabras qué se necesita para ser salvo. 1, aceptar a Cristo, y 2, vivir para Cristo, tener frutos dignos de arrepentimiento y que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Amén. Pero la apostasía se metió. Bueno, ¿y ahora cómo hay que salvarse? Estos dicen que a través de Cristo, pero también aquí dicen que necesitamos circuncidarnos.
Y la gente se hizo una bola, hermanos, completamente. Una bola que ya no hallaban ni, hermanos, la gente estaba confundida. Pero el apóstol Pablo dijo, bueno, ¿y ustedes por qué se han dejado mover del modo de pensar? Si les he venido enseñando que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No hay otro, es por demás. Estaba estudiando, hermanos, y escuchando yo a un hombre terriblemente, hermanos, especialista, más que todo en la cristología. Y aquel hombre, hermanos, decía esta palabra. Francisco de la Cueva decía de que, hermano, cuando Jesucristo vino a la tierra, antes de Cristo venir a la tierra, ponga atención a esto, hay una versión griega cuando habla acerca, hermano, de que estábamos destituidos. Significa que Dios le había dado la espalda, hermano. Óyeme esto, le había dado la espalda. Y cuando se llama de redención, significa que Dios quitó la espalda y puso frente su rostro hacia la humanidad. Entonces ahora viene Jesús, y a la muerte de Cristo lo que hay que hacer es lo siguiente. Si Dios, hermanos, quitó la espalda de la humanidad para darle la cara de frente y salvarlo a través de Jesucristo, entonces ahora usted ya no le dé la espalda a Dios, sino que, hermano, entréguese a Él. Y por eso Jesús se llama el mediador. No es María, hermano, no es el Papa, no es, hermano, San Francisco de Asís, no es nadie. El mediador entre los hombres y Dios, solamente hay uno. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No podemos salir de ahí. No, yo no te estoy diciendo que no creas en Él. Te estoy diciendo que para salvarse necesitas otras cosas más. Mentira. Entonces ya ve, pastor, que no es necesario colaborar. Eso es que ser un tú miserable también. Eso es otro punto. Pero lo que estoy hablando es que la apostasía es transversar la forma, hermano, ya establecida de parte de Dios. ¿Qué tal si le dicen a usted? Fíjese que para que usted se salve, necesitamos ungirlo con aceite de pie a cabeza, ponerle unas gotitas de limón y unas hojitas de orégano. Mire, ¿y esa qué clase de salvación es? Es una nueva que Dios no me ha hablado a mí. ¿Y qué? ¿Me van a poner en el sartén a freír como plátano? Es posible. Por eso yo no creo a cualquiera que diga, y Dios me habló. Conmigo no, hermano. No sé si usted se va a dejar engañar, pero conmigo no. Que a mí alguien me diga, pastor, me dice el Señor que para salvarse todo lo que está aquí necesita embadurnarlo de sal y aceite. Fuera. Aquí no. Me dice el Señor que hay que prender 3 candelas. No, esto no es un velorio tampoco. Pero es que el Señor, a mí no me interesa quién le habló. Pablo dijo, aunque un ángel viniera del cielo, no le creáis, porque el tal es anatema. Yo tengo la palabra que me guía y quien me va, hermanos, a decir cómo debo de hacer las cosas. Amén. ¿Me está entendiendo? Por si es que en la misma apostasía se mete el fetichismo, hermano, de la religiosidad y, hermano, el desorden que muchos hacen. Fíjate que la apostasía no solamente se metió en iglesias, megas iglesias, se metió en iglesias también pequeñitas. ¿Sabe cómo se metió la apostasía? Fácil. Transversaron el don especial que es la profecía. Uno de los dones más especiales de la iglesia es la profecía. El único problema es que los hombres los pervirtieron. Ese es el único problema. Pero yo sigo creyendo por la palabra que uno de los dones más especiales es el don de la profecía. Mas no deseo ser idólatra a ella. Entonces viene el diablo y como si él no puede tener la iglesia, entonces lo que va a hacer es cambiar, transversar, confundir. Y por eso es que, hermano, mire, si este es el mensaje que nadie le hace caso. En las redes sociales usted va a ver gente, hermano, que va pasando un video y si es una predicación, nada. Pero si es un show, claro que sí, porque a la gente le gusta lo fácil. Pero el que se detiene a querer escuchar una palabra que ayude a su salvación, va a escuchar y va a decir, yo estoy escuchando esta predicación y está hablando de salvación, está hablando de apostasía. Están hablando que la apostasía es una palabra que significa dejar y rebelarse contra Dios, dejar el fundamento e irse a otro fundamento que no se puede hacer. Lo que es de Dios y lo que es del diablo, del diablo. No hay, hermanos, algo mestizo entre Dios y el diablo. El evangelio es el evangelio y nadie lo puede cambiar. Así los hombres se levanten transversales
rechazando la palabra del Señor, nunca podrán, porque siempre habrán atalayas en una iglesia que predique la palabra recta conforme a lo que está escrito. Alabado sea Dios. Entonces, de eso se trata lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ustedes se dejaron engañar por ellos. O sea, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Qué les sucedió a ustedes? Que no fueron fundados en la verdadera, en el fundamento correcto del evangelio. Pero alguien fácilmente los confundió. Y yo le voy a decir ahorita quiénes son los que se pueden confundir. Ponga atención, ojalá usted no entre en esa lista. Los que se pueden confundir son aquellas personas que son de doble ánimo, porque no tienen una fe fundada. O sea, a usted le pueden decir y decir y decir y decir, y si el fundamento es un solo ánimo, hermano, a usted le pueden poner 10,000 apóstatas y usted, hermano, está bien tranquilo. Pero si usted claudica en dos pensamientos, y yo de verdad soy evangélico, porque no estoy seguro, fíjese. ¿Y cómo sabré si estoy yendo a la iglesia correcta? Es que ya no sé, porque oigo por aquí decir que esto no es pecado, que esto sí, que esto aquí, que esto allá, que esto allá. ¿Y por qué se confunde si aquí está la palabra? Sí, pastor, pero es que vino el fulano de tal. A mí no me interesa quién ha venido. Allá en San Vicente tenían a una profeta de respeto que cuando ella llegaba a las iglesias, hermanos, todos callaban. Y era una bruja, hermano. ¿Acaso no se dan cuenta ustedes la gran apostasía que se ha metido en muchas iglesias ahora en día? Ellos procesan cantar y hablar de Cristo y todo, sí, pero sus actitudes y su fórmula no provienen del Espíritu Santo. Yo le voy a decir una gran realidad en esta noche. El Espíritu Santo no necesita ayuda de nadie para salvar a nadie. El Espíritu Santo es todo para salvar y ayudarnos y guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Lo voy a decir público y sin anestesia. Y así me escuchen quien me quiere escuchar. Y quien no quiere escuchar este video, no lo escuche. Pero le voy a decir esto. Una de las grandes iglesias apóstatas es la iglesia tradicional. Y se lo voy a decir así, claramente. Porque vinieron transversando cada año la palabra del Señor. Y se lo voy a decir clarito. La Biblia dice, hermano, así literalmente, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí no hay rosario, ahí no hay indulgencia, ahí no hay 15 días de ayuno, ahí no hay un ungimiento de sed, ahí no hay nada. Ahí hay un nuevo nacimiento de aquel que ha procesado y ha cambiado su forma de pensar. ¿Cuántos le alaban esta hora? ¿Y cuál cree usted, hermano, que fue el pleito de John Hus, Martín Lutero y todos aquellos que reformaron? Esto. Vieron la apostasía dentro de la misma iglesia. Y ellos dijeron, aquí dice que hay que salvarse con esto y esto y esto. Pero aquí dice la Biblia que es esto, esto y esto y esto. Ahí es donde uno dice, no, estos han cambiado el fundamento. Y así han tenido engañada a la gente. Mire, si usted me dice a mí, o viene alguien y me dice, mire pastor, yo voy a dar $20,000 para la iglesia. Qué bueno, gloria a Dios. Y usted ya aceptó a Cristo. No, yo sigo siendo el mismo rebelde, drogadicto y todo. Vale. ¿Qué cree que le voy a decir? No hay problema, hombre. Hay cuántas cosas que no me he dicho nada, hombre. Tranquila. Temes. No, fíjese que no. ¿Sabe qué tengo que decirle? Tú puedes entregar todo el dinero del mundo, pero si tú no naces de nuevo, no entrarás al reino de los cielos. Así de sencillo. No hay más para dónde perderse. No hay dónde perderse, porque está clarito lo que es el evangelio puro y la apostasía también. No hay dónde perderse. Si podemos entender, lo que pasa es que los predicadores, hermano, que les hablan enseñanza a la gente, no les gusta. Porque la gente, hermano, quiere, ahí en Puerto Rico le llaman el gulú gulú. O sea, ellos quieren, hermano, el brincadera, el que te hablen bonito y todo, pero no leen las escrituras
y no disciernen que hay espíritus engañadores cuyas personas que las tienen, las usan para manipulación. Ahora fíjese algo. ¿Cómo es esto que hay hombres que dicen que las toallas, hermanos, ungidas con el sudor del pastor y el aceite se las llevan para la casa? Y allá, ¿qué te duele, hija? Aquí fíjese que ando un estorbo. Espérame, aquí te traigo la toalla del pastor. Póngasela aquí y empieza a hacerle así. ¿Usted cree que esto va, hermanos, a ayudar a la gente? Sí, dice la Biblia que la gente se sanaba porque se ponían los paños de Pablo. Por Dios santo, hermano. La Biblia no dice que Pablo les entregaba, ellos es los que estaban a Pablo. Entonces, es cierto que el hombre era ungido, pero no significa que ese es el método. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Viene y cambia. El Señor me ha hablado en esta noche que estos chicles que tengo aquí, Clorep, han pasado a ser la nueva fórmula para estar ungido y salvarse. ¿Cuánto vale cada chicle, pastor? Cada chicle cuesta $150. ¿Por qué tan caro? Es que es ungido y por eso es caro. ¿Usted lo agarraría eso? ¿Lo creyera? ¿Verdad que no? Pero ¿sabe por qué no lo creyera? Porque usted habita en una iglesia que procesa la verdad. Pero dígame, por qué si hay muchos que sí lo creen. ¿Qué hizo, hermanos? Un pastor de Brasil. Le digo así: el Espíritu Santo me está hablando, porque había un jardín allá. Él me está hablando que todos tienen que ir a comer zacate. El zacate ungido lo estoy viendo enfrente de la iglesia. Y todos salieron a comer zacate. ¿Cómo se llama esto? Apostasía. Y luego salió el otro hermano chiflado con la manguera ungida, regando. Y ahí, hermanos, todos así, ahogándose. Y les decía: esa agua representa el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo es posible que hay gente que logre creer en estas mentiras, barbarias, pervertidas personas? Creen porque no viven en la verdad. Más el que habita en la verdad no será confundido, no será trastornado. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos le alaban? A su nombre. A su nombre. Usted puede refutar: yo no creo eso. Yo no me comiera en un chicle ungido. Yo no me pusiera una manguera. Yo no comiera zacate. Sí, porque habita de una iglesia donde hay verdad, donde se le predica la verdad. Hermano, un solo mediador. No hay dos, no hay tres, no hay chicle, no hay zapato, no hay calcetín, no hay nada. No hay camisa, no hay toalla, no hay peine, no hay aceite, no hay nada que pueda salvar. Solo Cristo puede salvar a la humanidad. Amén. A su nombre. ¿Quiere sentir usted la presencia del Señor? Sí. Ok, métase en aquel cuarto, porque vamos a tener un encuentro con el diablo. Tal vez va a tener usted. Pero para tener el Espíritu Santo solo se necesita alguien que tenga hambre y sed y que tenga el nuevo nacimiento. Dele un aplauso al Señor. A su nombre. Por eso la segunda parte me la reservé. Yo espero que usted haya captado el mensaje. Por eso, ojo y aclaro, el don más preciado entre muchos es la profecía. Pero hoy está pervertido, hermano. Y por eso hay mucha gente, hermano, perdóneme esto, pero hay mucha gente que ya no cree, fíjese. ¿Cuánta gente no le han dicho: mire, clamen por la llave? Ya llevan como 20 llaves y no les dan nada. ¿Me está entendiendo? O sea, por decirlo así, cambian el fundamento original por algo que se inventan los hombres. Decían los fariseos así, ¿ve? Porque esos eran los más grandes apóstoles que había. Decían: miren estos chucos de los discípulos de Jesús. Estos no se lavan las manos para comer, son grandes sucios. Y de repente viene Jesús y le dice: hipócritas, que no sabéis que lo que entra por la boca no contamina al hombre. Porque lo que entra, ¿a dónde sale? A la letrina, correcto. Es el inodoro. Entonces, ¿qué es lo que contamina al hombre? Ahora, claro, usted se mete 6 tortas mexicanas y usted lo que le va a entrar es un gran pero enorme, hermano, colesterol. Eso está bien.
Pero eso no le va a contaminar su vida espiritual. ¿Sabe qué le va a contaminar a usted? Lo que destila por la boca. Vea cómo vienen transversando todo. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿quiénes habían inventado esta regla? Ellos las habían inventado. Esa es una, eran varias. Y una de ellas era: no comas ni toques el plato de un pecador, porque todos los que están con enfermedades son grandes pecadores. Mas el que tiene dinero, bienes y terrenos y caballos y bueyes y vacas, esos son de parte de Dios. Mentiras, porque Jesús lo refutó en el capítulo 16 versículo 19 de allá de Lucas, cuando dijo que había un rico y un pobre, Lázaro y el rico. Y hermanos, uno se salvó y el otro se condena, pero no por ser pobre ni por ser rico, sino porque estaba hablando de que, hermanos, no significa que por... Oiga bien, ¿usted cree que porque la gente tiene dinero? ¿Cuántas veces usted dice escuchar mucha gente, pero fulano se apartó de la iglesia y yo lo veo bien prosperado? Fulano se fue del culto, se fue de la iglesia, blasfemó y yo veo que más pisto tiene. Tenga cuidado, hermano, el que tenga dinero, que tenga buena casa, tenga buenos carrazos, no significa, porque hasta los satanistas son millonarios, hasta los narcotraficantes tienen bienes. ¿Sabe cuál es la garantía de que Dios esté con alguien? Lo dice Isaías 66: porque yo hice todas estas cosas, pero miraré al quebrantado de espíritu, al humilde de corazón y al que tiembla mi palabra. Amén. No cambiemos. No cambiemos. Pastor, yo no voy a ir al culto todos 2 meses. ¿Qué me recomienda? Que venga Cristo o se lo harta el diablo. Así de sencillo. No hay más, hermano. ¿Cómo le voy a estar inventando yo a usted? Ay, pastor, pero nomás venga, meto 15 días de ayuno. Métase desayunos, almuerzos, lo que usted quiera. Pero no le va a funcionar, porque solamente hay un método para poder salvarse. Amén. Ahora, dile a tu hermano: a todas las iglesias que predican la verdad, dile, le tiran piedras, le desconectan la luz. No sé usted, pero yo siento a Dios esta noche, hermano. No hay métodos. Es más, levanta tus 2 manos y dile: hay un solo método: Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay más. Pastor, pero vino fulano y mengano, no me interesa. Pablo dijo: si un ángel, imagínate que qué atrevido es Pablo, de decir que si un ángel aparece. O sea, el tipo estaba bien seguro de lo que enseñaba. Si les aparece uno diciendo que Gabriel y Miguel con otro evangelio que no ves, sáquenlo. 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 Porque el tal, la palabra anatema, se lo voy a decir qué significa. El tal tiene una maldición. Porque viene, hermanos, con otro evangelio que no es. Que viene la gente y adopta. Fíjese que por allí he conocido una iglesita, que ahí fíjese que para que uno se salve, uno lo primero que tiene que hacer es entregar la casa. Y si estoy alquilando, pues entonces tiene que buscar uno y darla. Pero lo que ellos quieren que ustedes... ¿Cuánta gente, hermanos, ha caído en esa tontería, hermano? Allá se van los psicópatas pervertidos mentales, allá a Israel, y llevan un montón de cuchumbos, hermanos, allá chiquitos así, mire, y empiezan a llenar, hermanos, de tierra, de agua del mar muerto. Y les dice: les traigo el agua viva del mar muerto, ungida. El Señor como dijo aquel, hermanos, pero reverendo, hermanos, chiflado, hermanos José Luis Smith, cuando dijo: yo soy la nueva revelación de los apóstoles, porque Cristo se me apareció y me dijo que yo iba a ser el que iba a revolucionar nada. No importa cuántos se levanten con mentira, uno resucitó y se levantó entre los muertos. Y ese estableció un evangelio que nadie puede cambiar. Nadie puede cambiar. Amén. Nadie. ¿Puedo ir a la discoteca? Sí. ¿Puedo bailar? Sí. ¿Puedo tener 3 novios? Sí. ¿Puedo fumar drogas? Sí. ¿Y qué no puedo? Entrar al cielo. Todo se puede hacer. ¿Cuántos aquí quieren salvarse? No soy yo quien les demanda a ustedes. Es Dios quien les demanda a ustedes. Por eso el daño no me lo hacen a mí.
Porque yo al igual soy igual que ustedes, que también busco una salvación. El daño se lo harán ustedes solitos. Porque yo desde este altar seguiré anunciándoles quién es Jesucristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo. Quien diga lo contrario es un apóstata. Quien diga lo contrario. ¿Por qué cree que hay tanta gente que no puede orar por un enfermo y muchas veces por un demoniado? ¿Sabe por qué? Porque le metieron la creencia de que solamente los únicos que pueden son aquellos que tienen 30 días de ayuno. Esos son los únicos que pueden. Ah, de veras, sí. Y usted, no, yo no puedo porque me han dicho, ¿cuánta gente nos ha dicho? Ahora bien, eso no es para cualquiera también. Pero ¿cuánta gente dice, no, yo no voy a orar porque, pues sí, como ahí nos enseñan de que ahí solamente el profeta mayor y la profeta mayora. Y ahí nosotros, Dios mío, hermano. Como que usted me diga a mí, es que esperar que el pastor venga para que se sane. No está la fe puesta en mí. Ese depende de aquellos que le creen a Él. Y dicen, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Diga un fuerte amén esta noche, hermanos. Al final Pablo le dice, y quiero leérselos una vez más. Le dice Pablo, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La gente no cree lo que le voy a decir, fíjese. Usted anda con un hombre que tiene una gran maldición, peligroso usted la carrera también. Así como lo oye. Porque si usted sabe que hay alguien que vive en una maldición porque cambió, transversó, añadió o hermano, o le quitó la palabra, definitivamente, hermano, Dios lo tiene como una persona hereje y totalmente apóstata. ¿Qué anda haciendo usted con alguien que lo anda transversando de la fe de Jesucristo? Hay un orden, escuchen esto, hay un orden que nadie puede cambiar. Vengan los años, vengan las generaciones, los milenios, todo. Hay un orden que nadie puede cambiarlo. Aquí en China, en Japón, en Estados Unidos, en todas partes, que se levanten herejes, que se levanten apóstotas, que se levanten gente contraria, no importa. Pero siempre habrán 7,000 cuyas rodillas no se dejen doblegar ante las falsas enseñanzas. Siempre habrán iglesias pequeñas quizás y grandes, pero iglesias que están llenas del poder de Dios y que el único que entra a esa puerta se llama Cristo, nada más. De ahí no entra nadie más. Alabado sea el Señor. El mismo apóstol Pablo, preocupado, dijo en Hechos capítulo 20, porque yo sé, dijo Pablo, que después de mi partida vendrán muchos lobos rapaces. Y eso se cumplió al pie de la letra. Qué difícil es para un pastor haber pastoreado 15, 20 años una iglesia. Y aquellos que un día estuvieron ahí con una enseñanza. Es que, mire, hermano, yo esto no se lo predico por aburrirlo, por hacerlo sentir mal. Se lo predico porque lo que le hablo es una realidad, no es un invento mío, hermano. Usted tiene que aprender a saber cuál es el método para salvarse. No es que yo voy a pagar una indulgencia para que saquen a mi familiar del purgatorio. No existe tal cosa. Es una mentira, ni limbo, ni purgatorio, ni nada. No se puede ni siquiera hacer un culto para un muerto. Eso es pecado. Es en vida que podemos decir a dónde iremos nosotros. Hay una alabanza que hace años la cantaron que decía: dos lados hay, la vida eterna y el agua infernal. ¿A dónde iré? Esa es la buena pregunta. Pero yo no voy a cambiar este evangelio. Claro, si a mí me han llegado ofertas como no tiene idea, hermano. ¿Y cómo he hecho para no cambiar mi manera de pensar acerca de la palabra santa? Es, como le expliqué en la anterior enseñanza, que el billete, la gente que se mueve en billetes verdaderos detecta el falso, porque ellos andan con gente verdadera, billetes verdaderos. Entonces, cuando alguien anda en la verdad, inmediatamente
olfato dice: esto huele a diablo mentiroso. Eso es lo que hace, distinguir. Pero usted de repente, pero usted va a decir: pero fíjese que la mengana se la llevaron de la iglesia con mentira. Allá la tienen, allá que dicen que es la esposa de no sé quién. Y así empieza. Y usted dice: ¿cómo es que hay gente que se fueron transversando y nacieron en iglesias ordenadas, a veces pentecostales y muy, hermano, iglesias conservadoras? Sencillo, porque dejaron minar a través del oído. Porque el diablo, hermano, así como la palabra viene a través del oír, también la apostasía viene a través del oír. Y como le dije la vez anterior, no tiene por qué usted estar escuchando a alguien que le viene a cambiar el evangelio. Y muchas veces usted va a encontrar personas que dicen: ¿y quién le ha dicho a usted que hay que ir todos los días al culto? Si eso es mentira. Si con una vez que usted vaya a la iglesia, una vez al año, como dijo un teólogo por allá, ya no necesitan hacer ayunos, porque ya no es necesario. Cristo llevó todo. Pero hermanos, usted va a encontrar las mayores enseñanzas que habla Jesucristo acerca del ayuno, acerca de la oración. Eso es mentira. Quien quiere quitar todas estas armas es mentira, porque lo que hace el diablo es, hermanos, alejarlo y separarlo. Cuando ya los tiene débil, hermanos, los pesca y se los lleva al mundo. Por eso usted tiene que mantenerse como un atalaya. Yo debo ser un atalaya en la iglesia. Yo debo de ser alguien que esté vigilando, hermanos, los movimientos. Debo estar vigilando. Y si yo escucho a alguien que esté predicando algo que se sale del contexto del texto de la Biblia, hermano, tengo que decirle: hermano, usted tiene que cambiar y bajarse del altar, porque está transversando las escrituras. Usted está hablando de otros métodos que no existen. No hay 5, no hay 6, no hay 7, no hay nada, no hay primera comunión, no hay nada. No hay nadie que nos vaya a salvar. Es Cristo y usted la relación que debe de tener para poder salvarse. Alabado sea el Señor. Y aunque parezca tajante, pero si usted viene a la iglesia y no tiene relación con Dios, usted pierde el tiempo, hermano. Usted está perdiendo el tiempo. Usted tiene que tener una relación con Dios y saber que Él es su Salvador. Que momentos difíciles hay, eso los hay. Pero yo prefiero mil veces, hermano, tener debilidades en otros ámbitos, pero no en la debilidad de decir: ¿será que estamos en lo correcto? ¿Cuántos aquí han dudado del verdadero evangelio que se les ha enseñado? ¿Va que nadie? Probablemente alguno diga: yo sí. A veces me he sentido que... ¿Y será que estoy en lo correcto? Que no lee la Biblia usted, hermano, para determinar qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Yo espero que con este mensaje usted tenga un olfato para la apostasía, hermano, que usted nunca se ha sentido aquel oloroso cuando está empezando a asar carne en las brasas. Y usted siente: usted no ha visto la carne, pero ¿cómo sabe que es carne? Entonces, usted no ha visto al diablo, ¿cómo sabe que es el diablo? ¿Cómo sabe que es el diablo? Porque hay de aquel que le añada y le quite a este libro. Dice hermanos, que el Señor va a descargar las plagas de Egipto. Ahora, no es que un hermano ande con piojos y crea que por eso es, sino de que no podemos cambiar esta palabra, que es la única que nos habla del camino correcto. Apostasía habrá en todas partes, claro que la habrá. Y hoy reina sobre muchas iglesias que les han enseñado métodos fáciles. Usted quiere salvarse así: tome, aquí está este poquito de aceite, se lo va a echar en el pelo con 2 gotitas de alcohol, un granito de sal, póngale pimienta gorda, pimienta seca, y entonces empiezan a decir un montón de métodos. Y usted le dice: ¿de veras así me voy a salvar? Por supuesto, porque yo soy el apóstol de Jesucristo. No, hermano. Si usted es un hombre que tiene abierto su mirada a la palabra recta y verdadera, usted sabrá cuando el camino no es derecho, hermano. ¿Y qué le quiero dar un consejo? Busca las iglesias que hablen la verdad. Y aquí, como esta, hay muchas iglesias verdaderas que hablan de Cristo también, porque ellas son las que le van a enseñar a ir al cielo a usted, no con métodos. ¿Sabe qué es eso que están haciendo las hermanas? Lo que usted ha hecho es una de las armas que mantiene, hermano, la verdad sobre encima de la apostasía.
Amén. El orar es una arma que sobrepasa, hermanos, para mantenerse firme. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero usted tiene que tener un oído sordo a la apostasía y un oído abierto a la verdad de Cristo, que le va a ayudar a ser mejor cada día, a encontrarse con el camino de la salvación. Amén. Así que Pablo dijo: busco el favor de los hombres o el favor de Dios. Y si buscara agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo, dijo Pablo. Amén. Bien, hermanos, como me han dicho a mí, me han mandado a decir a través de los hermanos que yo soy un chiflado, que yo soy un loco, que yo tengo lavado a la gente el cerebro, lavado el coco. Yo nunca he lavado coco ni cerebro. Y me han tildado un montón de cosas. Pero ¿sabe por qué, hermano? ¿Y sabe por qué? Porque la gente que no quiere la verdad es cuando usted tiene una herida y le cae un poquito de limón. Amén. Es por eso. Amén. Entonces, pero no interesa. No importa. Mira cómo te vestí, como que sos monja. Así te obliga el pastor. Nunca, jamás le he obligado a usted. Es usted que, si tu corazón no te reprende, mayor es Jehová para hacerlo. A su nombre. No estamos hablando solo de la apostasía de los grandes mega iglesias. No, en las iglesias también, ya le expliqué, pequeñas se puede meter. Entonces, ¿cómo resumo este mensaje para terminarlo? Primero, no hay método. ¿Estamos de acuerdo? No hay indulgencia, no hay nada. Uno es el único Salvador de nosotros. Y él dijo claro: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa, hermano? Que si tu corazón no está limpio delante de Dios, lamentablemente no habrá viaje para el cielo. Es esto que debemos de limpiar, para que esto también esté sano, y que lo que de la abundancia de aquí yo pueda hablar para las personas también. Entonces, yo espero, hermanos, que tal vez en un momento usted medite. Probablemente usted tenga que toparse con personas así, que le van a enseñar otro tipo de evangelio. ¿Usted es evangélico? Sí, yo también. ¿Y a cuál va? Yo voy a tal, pero fíjese que entre nosotros practicamos esto y esto y esto y esto y esto. De veras, no, la mía, fíjese que a nosotros solamente la palabra y la enseñanza. No, pero ahí su pastor está engañado. Fíjese que no, ustedes tienen que pasar por el corvo todos primero para salvarse. Hay que pasarles el corvo en la espalda, hay que pasar, nada de eso. Yo te puedo pasar una espada, pero no literal. Una espada que es la palabra del Señor, que es la que rompe los yugos y parte el alma hasta discernir los pensamientos del corazón. Así que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta hora, y los que nos vieron, muchas bendiciones y un aplauso al Jesús.